Mi saludo y mi bendición para cuantos siguen este espacio de reflexión y evangelización en torno a la palabra del Evangelio para cada domingo. El tercer domingo de la Cuaresma, ciclo B, nos ofrece en el Evangelio el texto de San Juan capítulo 2, versículos 13 a 25. Este texto comienza con la declaración: se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Es entonces la primera de las tres Pascuas que suceden en la vida pública de Jesús, según el esquema narrativo de San Juan. Las otras dos serán la del pan de vida que Cristo celebra en la sinagoga de Cafarnaún, como podemos leer allá en el capítulo 6, y aquella de la hora, es decir, de la cruz y de la glorificación, como podemos leer en el capítulo 12 del mismo Evangelio. Ahora bien, Jesús se encuentra en el templo, que está lleno de peregrinos, de animales destinados a los sacrificios y de cambistas, los que cambiaban las monedas imperiales, de por sí impuras, debido a las efigies grabadas en ellas que representaban al poder imperial. Las cambiaban por otras monedas válidas para pagar el impuesto que todo hebreo daba para contribuir al sostenimiento del templo. Dos son las escenas que esta perícopa de San Juan delinea. La primera es aquella grandiosa y poderosa de la expulsión de los mercaderes del templo. Jesús se lanza contra ellos con látigos de cuerdas. Recordemos un detalle. En el recinto sagrado, en el templo, estaba prohibido introducir bastones y armas. Esta imagen tiene en el centro, entonces, la solemne declaración de Cristo, modelada sobre el espíritu de la predicación profética. No hagan de la casa de mi Padre un lugar de mercado. Los otros evangelistas hacen explícito este llamado a la profecía y a la proclamación de un culto puro, unido a la verdad y a la justicia, citando fragmentos tanto del profeta Isaías como del profeta Jeremías. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Leemos, por ejemplo, allá en Mateo 21:13. A esta declaración central sobre la autenticidad de la religiosidad sigue un comentario del evangelista, introducido mediante el verbo recordar, que en Juan está lleno de resonancias bíblicas. De hecho, no se trata de una simple conmemoración histórica, de un acto o de un dicho de Jesús. No, el recordar en el Evangelio de San Juan es comprender en plenitud, es revivir, es celebrar, es interpretar a la luz del acontecimiento pascual. Y lo que exactamente se recuerda está en conexión directa con el Salmo 69. El celo por tu casa me devora. Este canto del Salmo es como una lamentación que brota de una inmensa desolación para florecer luego en una fuerte profesión de fe y de esperanza, de confianza. El sentido del versículo citado por el evangelista es entonces claro y orientado hacia el contexto. El amor celoso por la santidad de Dios y de su templo y la pureza de la fe es en el antiguo Oriente y en Jesús mismo como una llama interior que arde y apaga la frialdad y la duda. Es un incendio que no puede ser apagado y que explota con una fuerza abrasadora. Si bien es cierto que el cuarto evangelio, a diferencia de los sinópticos, no coloca la narración de la purificación del templo cerca de la fiesta de la Pascua, cerca de lo que nosotros hoy llamamos Semana Santa, sino al principio del ministerio público de Jesús, no hay duda de que la narración une el acto público de Jesús
a su muerte. Es lo que aparece entonces en la segunda escena del texto de este domingo. También esta tiene en el centro una solemne declaración de Jesús: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Declaración provocatoria que será presentada por los testigos que hablan en contra de Jesús para provocar su muerte ante el Sanedrín. Es una declaración que es malentendida por los interlocutores de Jesús, que ironizan sobre la imposibilidad de reconstruir en pocas horas un edificio que han tardado los judíos en construir unos 46 años, a partir aproximadamente del año 18 del reinado de Herodes, es decir, hacia el 20-19 antes de Cristo. La declaración adquiere su verdadero significado en el comentario que San Juan agrega, introducido una vez más mediante el verbo recordar. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron que Jesús les hablaba del templo de su cuerpo. Podemos entonces decir que la resurrección es el corazón del mensaje. Es el anuncio de un cuerpo glorioso que rompe los lazos de la muerte y se revela como la sede suprema de la presencia de Dios en medio de la humanidad. Por otra parte, la idea del cuerpo resucitado como templo perfecto se encuentra ya en el prólogo del Evangelio de San Juan, como podemos leer allá en Juan 1:14. El verbo de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Con lo cual tenemos una evidente alusión a la tienda del arca, que es el lugar de la presencia divina de Dios en medio del pueblo de Israel. Quiero terminar dejando resonar en el corazón de cuantos nos siguen, discípulos y discípulas del Señor, en un mundo cada vez más alejado del verdadero sentido de lo sagrado, en un mundo que se olvida cada vez más del templo de Dios presente en cada ser humano, en cada persona, cómo nosotros contribuimos para que cada templo sagrado que camina a nuestro lado sea siempre valorado y respetado por aquello que es signo real y verdadero de la presencia de Dios.